Hola, nos encontramos otra vez aquí para continuar los estudios del Evangelio de Juan. Ya hemos sobrevivido al estudio exegético acerca de las bodas de Caná. Pero tenemos que proseguir porque eso era solamente la entrada, ese era el comienzo de una gran historia en la cual nuestro evangelista Juan, el presbítero, o como ustedes deseen llamarlo, el teólogo, nos guía para conocer acerca de la persona de Jesús. Ahora, el tema siguiente habla acerca del templo. Si nosotros vamos a hacer una comparación entre los diversos puntos de vista de los evangelistas, vemos que los otros evangelistas, los evangelios sinópticos, nos muestran la purificación del templo casi a la mitad o comenzando ya el inicio del fin del ministerio de Jesús. Donde vemos que Jesús entra a Jerusalén en la famosa entrada triunfal y vemos que entre las primeras cosas que Jesús hace es purificar el templo. Es importante decir que Juan nos quiere decir algo con esta purificación del templo. ¿Por qué es importante? Mientras que nosotros lo desarrollemos vamos a ver esto, pero quisiera que leamos un momento, Primera de Pedro 4:17. Pedro habla acerca de los padecimientos que viven los cristianos, pero hay un versículo importante. Es el contexto del padecimiento, pero hay un versículo importante donde él dice que el juicio de Dios comienza por su casa. Ahora, existe algo en la mentalidad judía que nosotros tenemos que observar, que cada vez que en el pasado un rey malo reinaba, sea en Judá o en Israel, comenzaban a imponer una idolatría, comenzaban a imponer un servicio pagano dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo. Ahora, hay que recalcar que cuando este rey malvado moría, el que continuaba, el que entraba en sucesión al reinado, este nuevo rey lo primero que hacía era limpiar de la idolatría y de los dioses y de las estatuas. Que estaban. Entonces comenzaba una limpieza y todo siempre partía desde el templo. Podemos ver a Ezequías, a Josías, que comenzaban su limpieza y comenzaban a tirar lugares altos, ídolos, los sacerdocios los echaban fuera. Podemos ver que Jehú, un rey, era de Israel, que mató a todos los sacerdotes paganos. Y ese es el enfoque principal que tiene el judío, que la restauración de la nación partía por la casa. Entonces, Pedro nos da ese punto de vista, haciendo referencia siempre a este acto de purificación. Ahora, Juan nos presenta este mismo cuadro con Jesús viniendo a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Hay que recalcar que Juan tiene una estructura de sucesión de escenas o de historias siempre basado en las fiestas, en los Moadim, que son festividades celebrativas, conmemorativas. Por la Pascua, la fiesta de los primeros frutos, los panes sin levadura, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación, la fiesta de las luces, que es el Hanukkah, que es una fiesta, aunque si no es estructurada, si no está nombrada en la ley, sino que es una fiesta que es hecha, que es reconocida ya después del exilio, pero Jesús actúa grandes cosas en la fiesta de Hanukkah. Entonces nosotros podemos ver que Juan nos muestra esta visión de Jesús entrando al templo y encontrando ¿qué? ¿Qué es lo que encuentra Jesús en el templo? Jesús encuentra a los que venden bueyes, a los que venden palomas, a los que venden ovejas y a los cambistas, y encuentra un mercado. Jesús tiene que purificar el templo para darnos a entender que su obra es restaurar.
Y esto es algo muy significativo, por lo cual los judíos después le hacen una pregunta. Pero eso vamos a ir avanzando poco a poco el por qué. Ahora, tenemos que ver lo siguiente. Jesús echa a todos. Los echa a todos completamente, no deja a nadie. Ahora, como los reyes que amaban a Dios, como los judíos que vinieron de la diáspora y querían la pureza, Jesús de la misma manera entra y echa fuera toda la idolatría, aunque si no está mencionada, pero ya había una gente espiritual idólatra en la mente de los judíos o de sus mercaderes. Perdón, en estos mercaderes. ¿Por qué? ¿Cuál era este espíritu idólatra que ya estaba en ellos? Jesús, sabemos que menciona en Mateo, en el Sermón del Monte, que no se puede servir a dos señores. Y menciona a esta deidad, este espíritu, Mamón, en la cual era el dios del dinero, o el dios de las riquezas, como usted quiera decirlo. Pero vemos que Jesús lo tiene que echarlos. Ahora, quiero hacer un punto histórico en esta mentalidad de los mercaderes. Cuando los judíos fueron esparcidos por toda la tierra, todos tenían una obligación de venir a celebrar ciertas fiestas. Un obligo de peregrinación. Inclusive encontramos en los salmos los cantos de peregrinación. Ahora, los judíos viajaban desde los lugares, desde donde vivían, y venían a Jerusalén para adorar en el templo. Ahora, era bastante arduo traer una oveja, un buey, o, digamos, traer el sacrificio. Era muy arduo. Entonces, ¿qué dispusieron? Que vino una buena idea, porque tampoco no vamos a quemar todo. Era una buena idea que existiera gente que pudiera vender los animales y así evitar que los viajeros y los peregrinos vinieran cargando su ofrenda hasta Jerusalén, que era bastante arduo. Y tenemos que saber que existían muchos ladrones, y esto lo vemos en la parábola del buen samaritano. Había muchos ladrones. Entonces, estos mercaderes que comenzaron con un buen principio, que tuvieron un buen principio, traían sus animales. Entonces los viajeros compraban y sacrificaban, y hasta ahí era algo aceptable. Pero como sucede en la carnalidad del hombre, la degradación está a la vuelta de la esquina. Y esto comenzó a ser un business. Ahora, como los viajeros venían de lugares que no eran de la tierra de Israel, en la cual sus países de proveniencia eran naciones que tenían otro tipo de moneda, estaban los cambistas. Ahora, los cambistas hacían el cambio, y nosotros sabemos que siempre se maneja una tasa de interés. Ahora, si nosotros vamos a la ley condena la usura. Y creo que ya vamos entendiendo por dónde va todo esto. Condena la usura. Entonces, ¿qué hacían estos mercaderes? Aumentaban el precio de los animales. Así que los viajeros que venían, muchos venían quizás con lo ajustado. Entonces, muchas veces la ley decía, si uno no tiene para comprar un buey, que comprar una paloma. O sea, entonces, ¿qué sucede? Estos aumentaban el precio. Como esta era gente que iba y venía, aumentaban el precio. Entonces ya no quedaba de otra. Si eran personas fieles al Señor, no importaba el precio, compraban. Y entonces esta gente robaba a mano armada, pero de manera legal, entre paréntesis. Entonces la gente, los viajeros que venían, muchas veces rehusaban a comprar porque ya el precio era demasiado. Ya el precio no se podía contener. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, sabiendo toda esta maldad que ya había crecido, y que la gente ya evitaba hacer los sacrificios, cumplir lo que decía la ley, entonces Jesús tiene que destruir esta estructura maligna
esta idolatría hacia el dinero. Tiene que desbaratarla. Tiene que destruir esta estructura. Y por eso se dice purificación. Ahora, hay que aclarar una cosa. ¿Por qué los judíos le piden señal a Jesús? ¿Por qué le piden una señal? Le dicen, ¿qué señal nos das tú? Porque para la mentalidad judía, como lo pronuncié antes, el juicio, cuando el templo era purificado, era porque iba a venir una restauración. Cuando viene una restauración, comienza por la casa y se va esparciendo por todo el pueblo. Entonces, los judíos le dicen, ¿qué señal nos das? Porque los judíos lo entienden ese acto profético. Lo comprenden. Entonces Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿qué es el templo? ¿Qué representa el templo? El templo, y eso es una doctrina judía obviamente estructurada en el Antiguo Testamento, nos hace preguntas. La primera, ¿qué es la tierra? La tierra fue creada para que el hombre viva en comunión con Dios. Entonces, ¿por qué el hombre no vive en comunión con Dios? Por el pecado. ¿Qué hace Dios para que el hombre viva junto a Él? Dios crea el sacerdocio, que está representado por Moisés y Aarón. Pero ¿dónde se tiene que elaborar este reconcilio? Se tiene que elaborar en el tabernáculo, que es el prototipo del templo. Entonces ya vamos viendo cómo va estructurada esta idea del templo. ¿Cómo sabemos que Dios está junto al hombre? Cuando está la Shekinah, cuando está la presencia de Dios. Ahí nosotros nos damos cuenta que Dios ha perdonado. Cuando vemos que Salomón estructura el gran templo de Jerusalén, vemos que se hacen los sacrificios, que los sacerdotes cumplen las instrucciones conforme la ley. Vemos que una nube de humo llena todo y vemos que la Shekinah está presente y el hombre es perdonado. Y vemos que Dios convive con el pueblo. El templo, ¿qué representa? El lugar del perdón. ¿Por qué? Porque es ahí donde se sacrifica todo y Dios perdona y está junto a su pueblo. Por eso, en la fiesta de los tabernáculos es una fiesta conmemorativa en la cual Dios vive con los hombres. Convive con los hombres. Entonces, ¿qué representa el templo para el judío y para nosotros inclusive? Porque el templo es un prototipo de Cristo. Porque en el templo nosotros hallamos el perdón. Y Cristo se llama a sí mismo templo. Porque en Él nosotros hallamos el perdón. Esa es la referencia explícita. Por eso tenemos que comprender el Antiguo Testamento y tenemos que estructurar todo bajo el Antiguo Testamento. Porque ahí vamos a observar los porqué de todo. Esa es la enseñanza que Juan nos está diciendo acerca del templo. Ahora, Pablo nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y vemos en la carta que él hace a los Corintios acerca de los problemáticas que viven estos hermanos, que cuando nosotros recibimos el perdón, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. El Espíritu Santo es la representación del Shekinah de Dios. O es la Shekinah de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Por eso nosotros podemos saber que hemos sido perdonados, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y esa es la representación explícita. Y a raíz de eso nosotros tenemos toda la neumatología de Pablo en Romanos, en el capítulo 7 y 8. Ahí entendemos los por qué. Por eso es necesario observar esta idea del templo. Así que
les invito a todos a profundizar en esta teología del templo, porque de verdad es una bendición, porque como dice mismo Pablo, todos esos eran cosas proféticas para nosotros. Eran reflejos, eran sombras de lo porvenir. Así que mis hermanos, yo les agradezco por ver este video y les invito a continuar en la página de Teología 1 del profesor Walter Bini y compartan con todos. Estamos llegando a muchas naciones, así que les saludo y muchas gracias y que Dios les bendiga.